trasladamos inmediatamente al estudio de entrevistas. Ahí está Gonzalo Ramírez, que va a conversar con Andrés Frauenberg, especialista en temas de empleo. Hola, Gonzalo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, gracias. Andrés. Muchas gracias por venir. Y un tema sumamente importante, conectado con el terremoto en primer lugar, y cómo ha cambiado el escenario del empleo en Chile. Su empresa está dedicada a ese rubro, así que sabe mucho. ¿Cuáles serán las áreas más damnificadas por este terremoto laboral? Claro, yo creo que el efecto terremoto lo que hizo es hacer un pequeño paréntesis, digamos, a una situación que para mí es más importante, que era un periodo de recuperación económica que venía el país después de la crisis. Se nos olvidó un poco el tema de la crisis. Sí, porque veníamos mal ya. Veníamos mal, pero veníamos saliendo. Y veníamos saliendo bien en algunos sectores. Y un poco cuando uno mira las cifras, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay algunos sectores que yo creo que van a seguir creciendo independiente del factor terremoto, y otros que se van a ver más afectados. Los que se van a ver más afectados creo yo que tienen que ver con lo que es manufactura, lo que es la fábrica, industria, que es más lo que típicamente se asocia con un empleo, digamos, trabajar en una fábrica. Eso viene considerablemente bajando en el tiempo. Yo creo que el efecto terremoto, dado los daños en infraestructura y en capital, van a seguir teniendo ese efecto. Cuando uno veía las cifras, sobre todo después de la crisis que veníamos ya despegando, los sectores donde se van a ver más beneficiados, y se va a reforzar eso con el terremoto, son los sectores de servicios. Te doy un ejemplo. En un proyecto de reconstrucción, si alguien va a construir un hospital, digamos, un puerto o un puente, se genera una serie de servicios alrededor de esos proyectos. Claro. Hay temas de transporte, de personal. Andrés, vamos a ir por partes. Sí. Ya vamos a ir a la parte positiva. Quiero terminar con el tema de los efectos negativos. Sí. Usted decía, los más damnificados van a ser entonces las industrias que resultaron con pérdidas de materiales, de infraestructura, ¿no? Así es. Ahora, ese periodo negativo me imagino que será acotado, Sí. mientras que empiecen a funcionar los seguros y las industrias se rearmen. Claro, yo creo que los dos próximos trimestres, es decir, los próximos 6 meses, se va a notar con fuerza el efecto de desempleo en esos sectores industriales. Yo creo incluso que la cifra macro del país va a volver de nuevo a los 2 dígitos, va a estar muy cerca del 10%, porque entre que actúen los seguros, son muchos proyectos de reconstrucción que necesitan primero un diseño, a veces licitaciones, entonces en que realmente se ponga manos a la obra todavía toma un tiempo. Por lo tanto, los próximos 6 meses van a ser un poco más complicados. Yo diría ya que a partir del último trimestre de este año se van a empezar a notar en la cifra macroeconómica un poco los resultados ya de los proyectos que van a estar en marcha para la reconstrucción. Hay un tema empleo que es bien particular, siguiendo con la tendencia negativa, la cara fea de este tema, Sí. que es la construcción. Sí. Ya veníamos bastante mal desde la crisis y ahora pasa todo esto con los departamentos, con los edificios, ¿verdad? La venta va a disminuir, está disminuyendo, ya la cifra no marca. ¿Va a afectar el empleo de la construcción? Yo creo que va a haber un traslado de mano de obra, ¿ya? En el fondo va a haber un traslado de mano de obra desde la construcción tal vez de departamentos, no así de casa, ¿eh? Todas las cifras muestran que las casas, digamos, están teniendo una evolución súper positiva, a pesar de que van a subir en su precio más o menos importante, pero sí va a haber un traslado de mano de obra a lo que es, digamos, construcción de infraestructura. Y reparación también, Y porque hoy día, reparación. maestros, cuesta muchísimo encontrar, están todos ocupados. Exactamente, y yo creo que también hay una oportunidad. Una de las cifras de desempleo siempre fuerte está en los jóvenes, digamos, en la población con menos experiencia. Yo creo que hoy día va a haber una sobredemanda de, ¿cómo se llama?, de trabajador calificado en el tema de construcción, y por lo tanto las empresas se van a ver en la necesidad de contratar gente con menor experiencia y prepararlas y capacitarlas, porque no van a tener otra alternativa. La gente calificada va a ser más escasa y además va a ser muy cara. Por lo tanto, hay una oportunidad para entrar al mercado laboral en el ámbito de la construcción, las personas que no tienen tanta calificación. Andrés, después de estos fenómenos también me imagino, usted sabe más, que se producen fenómenos como de reconversión laboral, porque hay muchas personas, veíamos el dramático caso de pescadores, de Chato, ¿verdad?, de distintas playas, que al final se ven obligados a cambiar del rubro por las circunstancias, ¿no? Así es. Aquí siempre se produce una reconversión en lo que es, digamos, hacia el ámbito de los servicios. Es muy difícil que una microempresa, una pyme, un pescador artesanal monte una actividad productiva, digamos, porque necesita capital y eso es muy escaso. Normalmente la reconversión es hacia servicios. Cuando uno piensa en casos, por ejemplo, en las caletas destruidas, uno siempre piensa, digamos, en servicios, por ejemplo, como el turismo, ¿cierto? El que el pescador ponga un restaurante, digamos, ponga una hostería. Ese es el tipo de reconversión que es factible en estos casos. Es más difícil enseñar en un periodo más corto de tiempo un nuevo oficio, digamos, que tiene que estar asociado, como decía anteriormente, también a invertir en maquinaria y capital. Hay que tener cuidado con dónde se ponen los acentos en las ayudas, se lo pregunto porque a veces con el afán positivo de extender la mano se le dice a ese pescador, mire, le ofrecemos un trabajo inmediatamente en Calama, y lo sacas de su hábitat a otro lugar que a lo mejor va a ser bien difícil que se acomode.
Eso es súper importante y malos ejemplos lamentablemente tenemos en el país. Tenemos el caso de proyectos como Reconversión en Lota, por ejemplo, donde no se respetó una identidad más cultural, digamos, una identidad de las personas que estaban asociadas a un tipo de trabajo y todo lo que eso significaba. Por lo tanto, uno no puede hacer una ruptura muy fuerte tampoco con la identidad cultural o con las habilidades que tienen las personas. Hay que mantener ciertos márgenes para que la cosa funcione. Exactamente. Entonces yo daba el ejemplo típico de un pescador, ¿no es cierto?, que se convierte tal vez en alguien que va a tener un restaurante, una hostería, pero está asociado, digamos, a la actividad del mar, etcétera. O sea, tienen que ser cuestiones que respeten un poco la identidad de las personas y también la actividad del sector.